Muy bien, estoy con Pablo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado, y esto que he conversado con Gerardo Moreno, con Raúl Oloco, también llegan las olas a la medicina. Es decir, la salud pública también se ve un poco alterada por lo que está pasando en el país. Así que le pedí que viniera, por favor, y nos comente lo que ellos están viendo en este momento que está ocurriendo en el país. Pablo, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias, un placer siempre. Contame, ¿cómo están viendo ustedes este panorama? Bueno, mira, con la sensación de ir deslizándose por un tobogán, ¿no? Cuando uno se plantea, trata de hacer comparaciones con lo que pasa en otros países, con cómo funcionan distintos modelos, distintos sistemas de salud, para tratar de diagnosticar un poco qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos y demás? ¿Por qué cierran las clínicas? ¿Por qué la gente le cuesta acceder a los sistemas de salud y demás? Hay una definición que para mí es clave, ¿no? Yo siempre digo que la salud de la Argentina, el modelo sanitario argentino, que es un modelo que, cuando hablamos de modelo, hablamos del origen del financiamiento y hablamos de la arquitectura después en un sistema para llevarlo hacia la gente, ¿no? Pero el modelo de financiamiento es un modelo que nace de Alemania, digamos, ¿no? Del post-Segunda Guerra Mundial. El modelo depende del trabajo. Por eso digo, la salud de la Argentina depende de la seguridad social, en el fondo, ¿no? Es decir, depende del trabajo. Y cuando uno hace una lectura de lo que tan bien han estado describiendo ustedes previamente a este momento, que es la problemática de una economía con dolores por todos lados, con una economía que no crece, con una economía que no aporta a un sistema de salud que es cada vez más demandante, por naturaleza, uno se da cuenta que en realidad hay cada vez menos recursos, hay varios millones de personas más demandando, con un envejecimiento poblacional que hace que esa demanda sea, digamos, exponencial en cuanto al crecimiento. Y no hay recursos para aguantarlo. Entonces, la perspectiva es una perspectiva muy compleja, de estas que hacen las cosas muy difíciles porque uno ya no solamente puede echar mano para mejorar el sistema de salud de manera notoria a la formación, a los criterios de calidad, a cierto tipo de tecnología, porque o no accede o no lo puede financiar, pero además uno no puede acceder a tomar las decisiones que son las que verdaderamente pueden cambiar esto, que son decisiones absolutamente políticas, ¿no? Y que hacen a tratar de llevar adelante un crecimiento de la economía que financie algo que hoy no está siendo financiado. El año pasado, creo que en alguna conversación privada te lo comenté, yo estuve en un panel en un congreso con La Espina, con Santoro y con Fernán Quirós. Y me tocaba coordinar ese panel. Y yo en ese momento les planteo para disparar, ¿no? Y digo, solamente tengo que hacer una sola pregunta. ¿Hay voluntad política para generar una reforma del sistema de salud en la Argentina? Y el único que me contestó algo, por lógica, porque es una persona del sector, que me contestó algo... Fernán Quirós. Fue Fernán Quirós, desafiante en ese sentido, porque dijo, cuidado porque no es solo la política la que tiene que tomar decisiones, sino que estamos todos arriba de una misma carreta, y tiene toda la razón del mundo. Pero de su elocución y de su descripción de la problemática como él la veía, también quedaba a las claras esto. O sea, podemos hacer un montón de cosas, podemos tratar de ser más eficientes, podemos tratar de formar a la gente como podemos, lo mejor posible, etcétera. Pero si la economía no crece, este modelo que tiene la Argentina no va a ningún lado. Ahora, Pablo, vamos a ver, porque cuando yo me meto entre medio de la gente y pregunto, como periodista pregunto, y a veces obtengo respuestas insólitas, que vos, como estás dentro del sistema, vos lo das por sentado de que la gente sabe cómo es el esquema. Y yo me atrevería, no a asegurarte, a decirte que la gente no sabe tanto como algunos piensan. La pregunta es esta. Hoy, en Argentina, ¿las obras sociales las manejan los sindicatos? Sí, señor. ¿La salud de la gente que aporta a un sindicato está manejada por el sindicato
o por el ministro de Salud de la Nación? ¿Cómo es el tema? ¿Qué incidencia tiene la actividad sindical en la salud de las personas? Esa sería la pregunta. Muchísimo. Bueno. Acá se da lo siguiente, por eso te decía, es bien oportuno hablar de lo del modelo y de cómo se financia, etc. Vamos a hablar del Ministerio de Salud, del ente rector. El ente rector en realidad tendría que estar definiendo, debería estar definiendo cosas, desde cosas muy, muy puntuales, como decir, en función de la evolución y de las características de la población en determinado lugar, necesitamos formar 20 médicos, de los cuales 5 tienen que ser cardiólogos, 3 tienen que ser traumatólogos, 2 tienen que... ¿Por qué? Porque es lo que hace falta y hacia dónde va la población. Hoy el Ministerio solamente está atajando los penales de lo que significa el funcionamiento de los hospitales públicos y nada más. La Superintendencia de Servicios de Salud, que es un poco el ente que administra, digamos, a las entidades financiadoras del sector, obras sociales, medicina prepaga, etc., en realidad siempre ha estado vinculado y manejado por, estructuras vinculadas al sindicalismo. Entonces, ¿qué pasa? Salvo algunas honrosas excepciones de algunas obras sociales, donde, vamos a decirlo poco delicadamente, donde el sindicato no se mete y la obra social puede funcionar como un financiador de salud. Ahí ¿quién administra la obra social? Bueno, ahí sí, hay una entidad, hay funcionarios puestos por el sindicato, pero son funcionarios que tienen determinados esquemas de control, que tienen que cumplir con determinadas cuestiones, y que además la gente se da cuenta, y eso es lo que dio en su momento la desregulación de obras sociales una señal muy clara. Es decir, la gente cuando tuvo posibilidad de elegir, hubo lugares de los que huyó. ¿Hubo lugares? De los que huyó. Hubo obras sociales de las que huyó. Y hubo otras en las que... ¿Por qué existe la medicina prepaga como existe hoy? De los 6 millones de afiliados que tiene la medicina prepaga, 4 millones de afiliados son en realidad afiliados de obras sociales, que pagan un plus. Es decir, que están recibiendo un servicio que de otra manera no reciben. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, efectivamente, los sindicatos tienen mucho que ver, tienen mucho peso. Si uno saca al PAMI como una entidad, a mi entender, inviable, bien, y uno saca lo que es los seguros de salud provinciales, es decir, las obras sociales provinciales, que son el seguro de salud de los empleados públicos, de los empleados de cada provincia, prácticamente todo el resto está vinculado a la seguridad social. Entonces, definitivamente el impacto es muy grande y por eso digo yo que además es prácticamente el único canal donde uno ve que si la economía creciera, podría generarse el financiamiento necesario para hacer reformas, para hacer crecer y mejorar los criterios de uso de la tecnología. Hay un montón de cosas que se han ido deteriorando porque la sábana es cada vez más corta de todos lados, ¿no? Entonces, la preocupación, la mirada hacia adelante hoy es de una crisis muy grande. Yo te diría, hay 1/3 de las entidades privadas en el país que han desaparecido en los últimos 10 años. Y no es que ha habido una traslación hacia un sector público que funcione verdaderamente bien. Son honrosas las excepciones donde el sector público realmente da respuesta como debiera. El otro día salió, me has hecho acordar, creo que el fin de semana pasado salió un informe, no lo leí completo, leí solamente un pequeño resumen sobre la percepción del paciente, tanto el usuario de medicina privada o usuario del hospital público, con determinados niveles de satisfacción, etc. Pero claro, hasta donde yo vi, por lo menos, digo por las dudas, no había un análisis de cuál es la productividad que tiene uno y otro. Entonces, la gente por ahí que accede al sector, al hospital público, puede tener un grado de satisfacción determinado, pero el problema es toda la gente que no accede. Claro. Una pregunta, Pablo. Un gobierno que se disponga a hacer cosas y no estar en el poder porque sí nomás, y diga, bueno, muy bien, vamos a hacer una profunda reforma de salud. ¿Eso significa hacer también una reforma de lo que es el sistema de asistencia social? ¿Están vinculados o no? ¿Están y totalmente, porque, salvo que se decidiera cambiar, que el nivel de profundidad fuera,
dinamitar lo que existe y empezar de nuevo. Como podría decir, bueno, a partir de mañana... No se perdería mucho. No, digamos, ¿sabes qué pasa? Hay muchas consecuencias de estas cosas. El decir, bueno, vamos a hacer un sistema nacional de salud donde sea todo estatal. El 70% de los argentinos se atienden en la medicina privada. Entonces, es complejo. Dependiendo de cuán lejos se quiera ir, definitivamente un cambio en el esquema de, digamos, no solamente de financiamiento, sino de, llamémosle de rectoría, ¿bien? Es decir, de quién marca las pautas y cuáles son las pautas que hay que seguir. Recién a ello podría empezar a ser optimista, como decíamos hace un rato. Si no, yo lo veo muy complicado. Veo un escenario de achicamiento del sector, veo un escenario de mucho desafío desde el punto de vista de lo que es la formación y del recurso humano, porque hay mucho recurso humano que se está yendo a otro país. Es muy bueno lo que estás diciendo. A mí me avisan que se nos terminó el bloque, pero es muy bueno lo que estás diciendo porque hay mucha gente que piensa que si cuando llegan las elecciones cambia de gobierno, cambia la camiseta de gobierno y se va el frente de todo y llega Juntos por el Cambio, por decir cualquier cosa, se soluciona todo. Y coincidiendo con lo que vos decís, acá son décadas de cambios profundos y hay que ver si la gente tiene tolerancia para todo eso. Harry Potter es una película. Sí, señor. Nada más. Gracias, Pablo. Un gusto tenerte acá. Vamos a seguir encontrándonos para aclarar esto muy bien.